Bueno, la clase de hoy corresponde a la teoría de principios y algoritmos de concurrencia. Este, lo primero es ver qué es la programación concurrente. Fíjense, generalmente yo les dejo para lo que está en rojo para que ustedes vean, este, para que ustedes, que esté resaltado, digamos. Fíjense que la programación concurrente son notaciones y técnicas de programación que se usan para expresar paralelismo potencial. Ahora, este paralelismo potencial, bueno, a lo largo de la materia van a ver que hay varias formas de implementarlo. Entonces, lo primero es aprender qué es la concurrencia. Y esto es lo que charlábamos recién, fíjense, es la capacidad del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo. O sea, ustedes pueden tener, no sé, una supercomputadora, una i7 y que tenga dos procesadores y cada uno tener cuatro núcleos. Pero si ustedes, no sé, están jugando, no sé, al solitario, ¿cuánto ustedes creen que van a utilizar los dos núcleos, los dos procesadores y los cuatro núcleos? ¿Creen que No, mucho? profe, nunca. No, porque generalmente esos tipos de programas y generalmente los exe, digamos, comunes son eh, ejecutan, no, ejecutan uno a la vez, digamos, no tienen multiprocesamiento. Entonces, no sé si llegan a ver muy claro, pero por ejemplo, ustedes tienen una CPU y esa CPU, fíjense que adentro pueden tener una n cantidad de procesadores. Y aquí, en lo, en los buenos procesos, yo tenía un proceso entraba, la CPU lo ejecutaba y salía. Ahora, cuando yo tengo varios núcleos, la idea es que yo pueda aprovechar, digamos, y esa es la concurrencia, fíjense, en la capacidad de la CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo. ¿Estamos? Fíjense que acá los procesos que yo puedo largar no son del mismo tamaño. No sé si lo pueden llegar a ver. Este, ¿Por qué? En Windows, ¿quién es el que, perdón, en Windows, ¿quién es el que va a determinar cuáles van a ser los procesos que se van a ejecutar? O en Linux, no sé, en cualquier sistema operativo. ¿Quién es el que va a determinar? ¿Hay algo que debe determinar o no? No era el sistema operativo y dentro de ese una rutina que se llama el planificador de corto plazo. Sí, bueno, planificador a corto plazo, planificador de hilo o el planificador de tareas, digamos. Pero si ustedes se Cada, fijan, en toda computadora ustedes pueden, por ejemplo, si yo hago control al tel, esperemos que no se apague, y entro al administrador de tarea, el administrador de tarea, ¿dónde era? Bueno, acá tengo un solo usuario y tengo, a ver, tengo varios procesos que están ejecutando al mismo tiempo. Entonces, el administrador de tareas de Windows, el que va analizando, digamos, y ustedes, por ejemplo, fíjense que tengo el Acrobat, el Adobe, el antivirus, tengo varios, digamos. Si yo quiero ver el rendimiento, yo puedo analizar el rendimiento por cada uno de los núcleos. Fíjense que, bueno, después vamos a ver en clases sucesivas, digamos, que yo puedo disparar y ocupar todos los núcleos a la vez, digamos. ¿Estamos? Fíjense que, bueno, ahí pueden ver la CPU, el nivel de CPU o la cantidad de memoria que yo tengo ocupado en cada caso. ¿Estamos? Y en el monitor de recursos, fíjense que dependiendo este, dependiendo la cantidad de núcleos que ustedes tengan, puede ver los diferentes núcleos que ustedes tienen para cada procesador. En mi caso en particular, ¿cuántos núcleos tengo? Si va de 0 a 8. ¿Cuántos tengo? 8. 8. Ahora, lo que tienen que saber es que esto puede que no siempre sean núcleos.
porque a veces los núcleos pueden tener subhilos, digamos, pero bueno, cuando ustedes lo van a trabajar, digamos, lo van a trabajar cada uno como un subhilo. Digamos, para ustedes cada uno esto va a ser como un núcleo. Y bueno, lo que van a ver después en Java es que en el planificador de hilo de Java, ustedes no pueden decirle que este proceso vaya por este núcleo, o por este hilo, o por este subhilo. El planificador de hilo de Java es el que asigna, digamos, si ustedes tienen 8 núcleos o 8 subhilos, en este caso, por cual en todos los hilos va a disparar cada uno de los procesos, se lo va a disparar concurrentemente. ¿Estamos? Bueno, a ver, sigamos. A ver. Bueno, entonces, teníamos que ver concurrencia. Fíjense que para llegar a la concurrencia, que era la capacidad del procesador del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo, acá yo tengo en realidad puedo tener un solo proceso que lo subdivide, digamos, para adaptarlo a cada uno de los subhilos que ustedes tengan. Pero al final, digamos, ustedes van a ocupar un solo procesador, digamos, que es el que tiene en la computadora, que internamente lo va a dividir, digamos. ¿No? Ahora, ¿qué diferencia hay con el paralelismo? El paralelismo dice que toma un único problema y con concurrencia y llega a una solución más rápida. A partir del problema inicial, divide el problema en fracciones más pequeñas para luego cada fracción es procesada en forma concurrente. Entonces, ¿qué es lo que entienden ustedes por paralelismo? Yo tengo un problema, no sé, un problema que es un problema grande, digamos, que por ejemplo podría ser, no sé, barrer una matriz en un para de 1 a 100, de 1 a 100 y de 1 a 100. ¿Cuántos ciclos involucraría? Lo hagamos más pequeño. Si yo tengo una matriz de 1 por 10, de 1 por 10 y de 1 por 10 en un para, ¿cuántos ciclos involucraría? ¿Cuántas veces tendría que entrar, digamos, en todos los paras que yo tengo ahí? Si voy a hacer 3 paras, ¿se entiende, no? ¿Se entiende o no? ¿Va a ser mil ciclos, 1000 repeticiones, profe? En realidad es más. Pero bueno, imagínense si yo tuviera una matriz que solamente fuera de 2 dimensiones, de 10 por 10, sería 100. Bueno, entonces, ¿qué de paralelismo? Divide un único problema. Entonces, ese único problema, que supongamos que sea de 10, yo tengo 4 procesadores, cuatro núcleos. ¿En cuánto lo va a dividir si es de 100? ¿Cuánto va a designar para cada núcleo? ¿Se entiende o no? Tengo que hacer 100 pasos, digamos, en un bucle, en una matriz de 10 por 10 para barrer toda la matriz. Si tengo 4 núcleos, ¿cuánto le voy a asignar a cada uno de los núcleos? 25. 25, digamos. Pero esos 25 lo hizo, ¿cómo lo hizo, digamos? El mismo procesador, el mismo administrador de tareas que determinó en cuál de los núcleos lo va a hacer, o acá en este caso, ¿quién determina, digamos, el paralelismo, digamos? Aquí, digamos, ¿cuál es la diferencia que hay? Porque esta es una pregunta que le hacemos cuando van al coloquio, cuando van al final. ¿Qué diferencia hay entre concurrencia y paralelismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo o no? ¿Alguno que conteste? No, No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? no sería lo mismo. No es lo mismo. Al hacerlo paralelo se hacen los dos a la vez. Y al hacerlo concurrente va uno detrás de otro. No va uno detrás de otro, sino que en este caso en la concurrencia, como yo tengo 4 núcleos, el mismo administrador de tareas, digamos, del sistema operativo con el que estén utilizando va a determinar en cuál de cada uno, cuál de los procesos que ustedes tienen, lo va a disparar en cada uno, digamos, pero no hace una subdivisión. La subdivisión la hacen cuando ustedes quieren
mandar cuando parten una tarea grande, digamos, para aprovechar cada uno de los recursos que ustedes hagan, digamos. Fíjense que cuando hagamos en la última clase que nos toca ver del tema de Java, vamos a disparar varios procesos a la vez, digamos, y vamos a ocupar todos los núcleos, si es que no se tilda la máquina. ¿Estamos? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que ven ustedes entre concurrencia y paralelismo? La división del problema, que el paralelismo lo divide y la concurrencia no lo manda a ejecutar un núcleo u otro, y el paralelismo lo divide. Claro, porque fíjense, entonces, ahora, ¿se puede hacer concurrencia con un solo procesador, con un solo núcleo? ¿Se puede hacer o no? Eso es lo que charlábamos al principio. Si tiene un solo procesador con un solo núcleo. No, sí, es lo que dijo. No, pero ¿por qué ustedes pueden hacer varias tareas al mismo tiempo? Porque ustedes deben haber escuchado Porque la hace una tras otra. porque lo hace una tras otra, digamos, y como lo hace tan rápido, ustedes no llegan a ver, digamos, cuando pasa de una a otra. Por eso es que ustedes pueden tener, no son solo un celular que tenga un solo procesador con un solo núcleo, igual pueden estar haciendo más de una tarea. Aunque Android no se caracteriza mucho por hacer multitarea, pero creo que las últimas versiones de Android, no sé si a partir de la 10 o de la 11, creo que ya implementa ya el tema de la concurrencia. ¿Estamos? Bueno, entonces, para que le quede claro, entonces la concurrencia es la capacidad del CPU para procesar más de un proceso al mismo tiempo, y el paralelismo es tomar un único problema y con concurrencia llegar a una solución más rápida, partiéndola en fracciones más pequeñas. ¿Estamos? Entonces, ustedes en la materia, ¿qué van a hacer? ¿Concurrencia o paralelismo? Concurrencia. Van a hacer concurrencia, digamos, van a explicar las técnicas. Después, cuando ya empecemos a ver un poco el planificador de hilos de Java, van a ver que ustedes no tienen el dominio, digamos, de en cuál de los núcleos van a disparar cada uno de los procesos. El planificador de hilo lo dispara como él considera conveniente, lo cual puede ser bueno y malo, digamos. ¿Cuántas veces a ustedes les pasó que levantaron algún juego que estaba muy pesado en su computadora y se tildó? Y a veces se tilda, muchas veces se tilda no porque Java sea malo, sino porque por ahí el planificador de hilo no llegó a manejar correctamente todos los núcleos. ¿Estamos? Lo que tienen los virus, por ejemplo, o los gusanos, que deben haber escuchado, supongo, es que lo que hacen es, algunos, por ejemplo, los ataques de negación de servicio empiezan a rellenar, digamos, a ocupar todos los núcleos. Y al ocupar todos los núcleos con algún tipo de tarea, la computadora queda inservible o tiene que reiniciar o hay algún problema. Es muy probable que con la computadora que ustedes están trabajando actualmente no tengan muchos requerimientos. Pero imagínense ustedes una computadora, no sé, que trabajen con un servidor, digamos. Un servidor un servidor generalmente tiene más de un núcleo y tiene más de una fuente. Yo trabajé con servidores donde, por ejemplo, tenían 4 fuentes y les cayó un rayo, se quemaron 2 fuentes y seguían trabajando con otras 2. Entonces la idea es que pueden trabajar continuamente, digamos. Y lo mismo pasa con los núcleos. Imagínense un servidor que tiene, no sé, 16 núcleos y ustedes tienen 30 clientes que quieren hacer todo al mismo tiempo. De máquinas que pueden ser máquinas BOA o de un sistema cliente-servidor, no sé. ¿Estamos? Bueno, fíjense en que en el paralelismo, a la diferencia acá de la concurrencia, en la concurrencia manda en el procesador que ustedes tienen, digamos. Y acá en el paralelismo, aprovecha cada uno de los núcleos que ustedes tengan, dividiendo el problema, digamos. Si acá tenían 3 núcleos, lo divide en 3 partes. ¿Estamos? Bueno, la primera técnica que vamos a ver es la de variables compartidas. La de variables compartidas, y creo que tienen algún ejercicio en la práctica, fíjense que le dice que es el método más sencillo de comunicación entre los procesos de un programa. Variables compartidas significa que ustedes a través de variables pueden, las variables comunes, digamos,
pueden realizar algún tipo de sincronización. Ahora, porque ustedes ya deben conocer más o menos el concepto de semáforo, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser más eficiente, un semáforo o una variable compartida? La variable compartida es una variable común, digamos. Para ustedes, ¿cuál creen que va a ser más eficiente como método de sincronización? El semáforo es más seguro, ¿Y por qué más seguro? porque no te va a dejar operar si no te corresponde, si no es el momento, ¿eh? Porque básicamente el No, semáforo, digamos, ya es un método de sincronización que ya tiene incorporada la sincronización, valga la redundancia. Mientras que la variable es compartida, como le voy a mostrar ahora, tienen que trabajarla ustedes, digamos. ¿Estamos? El ejemplo del productor consumidor, que se puede hacer con variables compartidas, fíjense que es mucho más laborioso, mucho más tedioso que hacerlo con semáforo. Les digo semáforo, pero hay varias técnicas de sincronización, ¿no? La otra son trabajar con monitores, y bueno, lo que vamos a ver en la materia también es buena herencia con tarea, hay varias, digamos, Runable, Executor Framework, vamos a ver varias técnicas. Bueno, el ejemplo, pero empecemos por lo más básico, digamos, el problema de los jardines. El problema de los jardines es un ejemplo clásico, digamos, que ustedes capaz que seguramente lo deben haber escuchado, o el problema de los barberos, digamos, que quieren controlar el número de visitantes a unos jardines. Entonces tienen la entrada y la salida que se realiza por dos puntos distintos. Entonces tienen el punto 1 acá y el punto 2. Estamos por uno entra el personal y por otro sale, por uno entre personas. Se asocia el proceso P1 a un punto de entrada-salida y el proceso P2 a otro punto de entrada-salida. Los procesos se ejecutan concurrentemente y usan una única variable. ¿Por qué dice que acá, que en este ejemplo, los procesos se ejecutan concurrentemente? Porque por una puerta no pueden entrar simultáneamente al mismo tiempo, ¿no? O pueden entrar. ¿Dónde está la concurrencia? que uno entra en un momento determinado o tiene que entrar uno o sale uno, pero no los dos al mismo tiempo. Bueno, pero fíjense que acá como tienen dos puertas, son entrada-salida, fíjense una para el proceso P1 y otra para el proceso P2, puede ser que en P1 entre y en P2 salga, digamos. ¿Estamos? Entonces, acá, digamos, tienen una variable que ustedes que controlar, digamos, que es la cantidad de personas que entran y que salen. Entonces, la concurrencia bueno, se trabaja con una única variable X. ¿Estamos? La entrada de un visitante se hace por una de las puertas donde se ejecuta X igual a X más 1. ¿Estamos? Entonces, cuando va a entrar alguien, yo sumo, digamos. ¿Estamos? Si entraron 10 personas, entonces tenemos que poner X igual a 10. Si entraron 15, pondré X igual a 15, porque cada vez que ingresa una va sumando. La salida, el visitante hace que se ejecute una resta. Cada vez que sale alguien, se pone X igual a X menos 1. Si ambas instrucciones se realizan como una única instrucción de hardware, no se plantea ningún problema. ¿Y por qué no se plantea ningún problema? Porque dice, si ambas instrucciones se realizan con una única instrucción de hardware, no de software, ¿no? En este caso. Las instrucciones de hardware, ¿cuál serían? Mm, ¿A qué se refiere con una única instrucción de hardware? Deben haber visto, ¿no? Cuando vieron, no sé, esta introducción a la informática, no sé cómo se llamará la materia ahora. Este, una CPU, por qué está compuesta? ¿Puede realizar, tiene instrucciones el hardware dentro del procesador o no? ¿Se cortó la comunicación? Chico,
Creo que no sabemos, no nos acordamos. Bueno, pero un procesador puede tener, puede ejecutar, digamos, las instrucciones que ustedes tienen, de las que dispone el procesador, pero si es una única instrucción, el lenguaje, si es una única instrucción no habría problema, digamos, pero en un sistema multiprocesador se deben habilitar mecanismos para que varios accedan a la misma posición de memoria, ¿estamos? En un sistema multiprocesador. Entonces, lo que tengo que hacer yo, si yo lo arbitro correctamente, digamos, si yo lo administro correctamente, no debería haber problemas para que esto ocurra. Fíjense que acá lo que yo estoy definiendo es lo que ya vamos a ver que se llama una región crítica, digamos. La región crítica para mí, ¿en qué lugar estaría? ¿Estaría en todo el programa o estaría donde yo sumo y resto únicamente? Donde suma y resta. Donde sumo y resta, no tendría, no tiene que estar en todo. Entonces tienen que, eso se lo digo porque después cuando vayan a hacer vayan a verlo, a desarrollarlo en Java, digamos, vamos a ver que hay un método que se llama Synchronized y es donde ustedes tienen que colocar cuáles van a ser las instrucciones que ustedes quieren sincronizar, ¿estamos? No es conveniente que sea todo, porque si es todo, si ustedes le ponen un método completo, un algoritmo completo, entonces ya dejaría de ser concurrente, digamos. Entonces tienen que hacer un análisis correcto para ver dónde hacen la concurrencia. Dice, si se produce la interferencia de un proceso en otro, la actualización de la variable se soluciona con algo que se llama región crítica, que es lo que yo les decía. ¿Estamos? Fíjense que la región crítica no es todo, o sea, no es todo su programa, sino es aquella porción del código en el cual usted tiene que controlar que la variable tiene que controlar aquellas variables que tienen que sincronizar correctamente. ¿Estamos? Dice, fíjense, son los bloques de código que al ser declarados como regiones críticas respecto a una variable, el programador o el compilador introduce mecanismos de sincronización necesarios para que su ejecución se realice en un régimen de exclusión mutua. Entonces, yo tengo que ver cuáles van a ser los mecanismos de sincronización. Puede ser esto que vamos a ver ahora, que es de variables compartidas, pero puede ser con semáforos, puede ser con monitores, digamos. O ya vamos a ver que hay otra técnica, digamos. Lo que tiene que garantizar con la región crítica es la actualización segura de la variable compartida. Acá puede ser de una variable o de varias variables. Esto se llama exclusión mutua. Fíjense, yo tengo la sección crítica y tengo mi archivo de datos. Imagínense, este es el problema que le da, no sé si se lo darán este año, pero años anteriores en la práctica le daban, digamos. Yo tengo el proceso A, por ejemplo, eran las personas que sacaban dinero, y el proceso B, las personas que ingresaban dinero, y tengo mi archivo de datos. El archivo de datos sería el archivo de datos del banco, digamos. ¿Ustedes le pueden depositar y pueden retirar dinero al mismo tiempo? ¿Se puede hacer o no? No te tiene que dejar hacer eso al mismo tiempo. No debería. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir? Que no se actualicen las variables, ¿No? que no se actualicen correctamente las variables. Sí, que no se actualice correctamente la variable. Entonces, supongamos que el proceso B depositó, no sé, 100 pesos y el proceso A estaba queriendo sacar 50. Entonces, inicialmente, no sé, tenían 50 y cuando fueron a grabar, en vez de que no se grabó correctamente, digamos, porque se pisaron los valores los valores que ustedes tenían en la variable. ¿Estamos? Este ejemplo generalmente lo hacían en la práctica, digamos. No sé si lo darán este año o le darán algo parecido, pero tienen que determinar correctamente dónde está su sección crítica. Algunos autores diferencian entre sección o región crítica. Nosotros en la materia trabajamos como el mismo concepto. ¿Estamos? Bueno, bloqueo mediante el uso de variables compartidas. Dice, la implementación de bloqueo en una región crítica mediante el uso de una variable compartida o un indicador. La variable compartida la llamamos indicador o flag o bandera. ¿Estamos? Fíjense, con el uso de un indicador, acuérdense de vuelta, las variables compartidas, que son las variables comunes, digamos, las que ustedes utilizan en cualquier programa, ¿estamos? Ustedes las definen, no sé, como 0, 1, como un entero,
como true o false. Fíjense, este es un ejemplo, digamos. Le dice, el proceso 1 tiene el proceso 1 y el proceso 2. El proceso 1, fíjense qué es lo que le dice. Mientras que la bandera sea igual a verdadero, espera que el dispositivo se libere. Y el proceso 2 también dice, mientras la bandera sea igual a verdadera, espera que el dispositivo se libere. Acá el proceso 1 dice flag igual a true y flag igual a false. Esto después cuando si ustedes lo comparan con el tema de semáforo sería como un white. ¿Estamos? Y acá hago el uso de la región crítica, sería como hacer un signal, digamos. Si está disponible el recurso, lo ocupan. Bueno, fíjense en que, esta teoría está basada en un apunte que es de la UBA, que lo usamos hace varios años, pero está bastante sencillo porque es introducción y está en Pascal concurrente este ejemplo, pero ustedes lo podrían desarrollar para que lo hagan en Java, por ejemplo. Fíjense, en este Cobeguin y Cohen lo que hace es que todos los que están acá adentro, que son procesos, P1 y P2, fíjense que son procesos y no son procedimientos con Pascal, se ejecutan concurrentemente. Que se ejecuten concurrentemente, ¿qué es lo que nos dice? ¿Quién se va a ejecutar primero, P1 o P2? Es como cuando van al supermercado, van Juan, Pedro y María al supermercado. Los dos van caminando juntos. ¿Quién está primero, Juan, Pedro o María? ¿Quién está primero? María por ser la mujer, Juan por estar primero. ¿Cuál va a entrar primero? El que llegue primero. El que llegue primero, cualquiera. Lo que hace este Cobeguin y Cohen es que estos procesos los ejecuta concurrentemente, entonces le da como una especie de random. Entonces cualquiera puede entrar y ejecutarse primero. ¿Estamos? No sé en este caso cuál va a entrar, si el P1 o el P2. Ahora, esta forma, fíjense, de ejecutar, ¿ustedes creen que va a tener algún problema o no? Fíjense que este ejemplo es el más sencillo que hay, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede ejecutar sin problema o no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Se podría ejecutar sin problema o no? ¿Alguno que conteste? No se ejecuta, profe, porque la bandera empieza con falso y ellos cuando vale la bandera verdadero quedan esperando los dos procesos, no se ejecuta ninguno. O sea, sí se ejecutan, porque van a entrar con falso y acá le dice, ¿es verdadero? No, es falso. Entonces la ponen verdadero y supuestamente bloquearía al otro proceso. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que ocurriría? Podría ser que los dos se bloqueen a sí mismos, digamos, que eso va a ser algo que se llama interbloqueo, que ya al final de esta diapositiva hay una explicación en teoría y unos gráficos que le muestran el interbloqueo. Pero puede tener problemas, ¿estamos? Entonces, una solución para la exclusión mutua con un indicador, bueno, acá esta es una solución porque el Cobeguin y Cohen lo dispara a los dos concurrentemente, pero pueden llegar a tener problemas. Dice, no resuelve el problema de la exclusión mutua, ya que al ser la comprobación y la puesta de indicador operaciones separadas, puede ocurrir que se entrelace el uso del recurso por ambos procesos. O sea, puede ocurrir que tanto acá uno como P2 entrar al mismo tiempo y los dos pasaron y los dos lo pusieron en true. ¿Estamos? Entonces, pueden tener problemas, digamos. ¿Cuál es la solución? Hacer una exclusión mutua con dos indicadores, digamos. ¿Estamos? Fíjense que en vez de tener un indicador o una bandera, tienen dos banderas acá, flag 1 y flag 2. Y luego tengo un proceso de desbloqueo. Luego tengo P1, que fíjense que hace bloqueo, flag 1, flag 2. Y después al final hace un desbloqueo de flag 1. Fíjense que en el medio ustedes tienen lo que son la sección crítica. Tendrían acá las instrucciones para su sección crítica.
¿estamos? Luego tienen un proceso P2, que también tengo fíjense, en un bloqueo, pero las banderas están cruzadas, digamos. Hay un flag 2 y un flag 1, digamos. Y luego también tengo mi región crítica, entonces tengo un bloqueo, un desbloqueo. Y luego, bueno, acá fíjense bien que ponen las dos banderas en falso y dispara a los dos procesos concurrentemente. Este tipo de solución puede tener algún problema o no con un indicador, con dos indicadores. ¿Puede tener algún problema o no? ¿Ustedes qué opinan? Se va a hacer larga la clase, si no participo. ¿Pueden tener algún problema o no? Chicos, a ver, vamos a tener que dar por lista. ¿Pueden tener algún problema o no? Gaby Acuña, Víctor Jara. Digamos, ¿es la solución o no es la solución? Vamos a tener que poner la musiquita, ¿eh? Me parece que sí, no sé. Si, bueno, un análisis Fabio parece que sí, está bien. En realidad, puede ser que sea, no, parece que es la solución, pero en realidad no lo es, porque se podría llegar a dar un problema de que esté cruzado, digamos, como el punto anterior. Es más difícil que ocurra eso, pero ¿cuál es el problema? Que están trabajando con variables compartidas, digamos. Porque ¿cuál es que entra primero? ¿El proceso 1 o el proceso 2? A la hora acá en el Cobeguin y Cohen, ¿cuál va a entrar primero? ¿El P1 porque está primero o el P2? P1. No, entra cualquiera. Lo que estoy haciendo acá es la concurrencia, haciendo una simulación, digamos. En Pascal se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero cualquiera puede entrar, digamos, y ejecutarse concurrentemente. Entonces, si entra cualquiera, se pueden ejecutar los dos al mismo tiempo. Entonces se puede dar un bloqueo de vuelta. ¿Cuál creen que podría llegar a ser una solución a este problema? Ya tienen con dos banderas o dos indicadores. ¿Cuál creen que puede llegar a ser la solución? ¿Alguno? Melissa. Fíjense, una posible solución para esto. Bueno, el inconveniente, bueno, que durante la espera, bueno, el proceso permanece ocupado, porque fíjense, hay el white que se genera acá, digamos, el while to flag do hace una espera, digamos. A un proceso realiza una llamada de bloqueo en forma simultánea. El proceso puede poner su propio indicador y comprobar el estado del otro, entonces le va a dar problemas. Y acá se produce lo que se llama el interbloqueo deadlock. Fíjense, ocurre por la activación del indicador asociado a un proceso que produce una vez que se ha completado el acceso a la región crítica. ¿Estamos? Este concepto lo vemos así rápido ahora, pero al final de la diapositiva, al final de la clase, vamos a ver un poco más de detalle. La solución es que el proceso desactive su propio indicador. ¿Y cómo lo va a hacer? Fíjense que el proceso de bloqueo le agregamos una variable más. Fíjense que antes bloqueo, ¿qué es lo que tenía? Bloqueo tenía mi flag, su flag, y bueno, mi flag, y ahí se mueve su flag. Y ahora tengo mi flag, su flag, y luego acá mi flag la pone en falso y después lo pone en verdadero. ¿Estamos? Para liberarlo. Ahora, no deja de ser un problema, digamos, que están trabajando con variables compartidas, entonces siempre le pueden llegar a tener algún problema. Entonces, una solución fue este algoritmo de Peterson, que yo vi este algoritmo, no sé si el de Peterson o el que viene después, de Dijkstra, yo lo vi implementado con redes neuronales, creo, y andaba bastante bien.
y se introduce una variable turno. Fíjense en este el concepto adicional. La variable turno para el problema de petición simultánea de acceso a la región crítica. ¿Estamos? ¿El turno para qué? ¿Para qué creen que le va a servir? Si yo tengo el proceso P1 y el proceso P2, ¿para qué le sirve esa variable adicional turno? ¿Para qué creen que le va a servir? Para definir de quién es el turno. Claro, para decir quién va a iniciar primero, digamos, si el proceso P1 o el proceso P2. Entonces, a mi problema de la exclusión mutua, fíjense que yo le agrego una variable más que se llama acá turno. ¿Estamos? Entonces tengo mi bloqueo, mi desbloqueo, y fíjense que acá tengo, le pongo que hago un bucle, bloqueo flag 1, flag 2 y 2. Entonces acá le daría bueno, estoy pasando acá el 2 es el turno, digamos. Y acá el proceso P2 tendría, le pasaría 1. Fíjense, esto también sigue teniendo problemas. Y la solución al algoritmo de Peterson, ¿cuál fue? El algoritmo de Decker o Dijkstra, que dice establecer la prioridad relativa de dos procesos y su actualización en la región crítica. Entonces, lo que hace es lo mismo, pero fíjense que acá turno le pone 1. Y al ponerle 1, lo que va a decir es que va a alargar primero el proceso 1. ¿Estamos? No está haciendo como en este caso, dejando al azar para ver cuál de los dos se ejecuta primero. ¿Estamos? Porque acá podrían llegar a darse el caso de que se ejecute de vuelta el proceso P1 y el P2 al mismo tiempo, digamos. Y en el de Decker, fíjense en que soluciona eso dándole una prioridad. ¿Estamos? La prioridad de acceso a la región crítica, digamos. Al tener acá un 1, le está dando prioridad de que va a acceder primero el proceso 1. Ahora, este algoritmo de Decker o de Dijkstra es la solución. O sea, con esto de ustedes ya se aseguran que nunca van a tener no van a tener nunca ningún inconveniente, ¿o no? O sea que nunca va a haber ningún tipo de bloqueo o puede llegar a haber algún tipo de bloqueo. ¿Ustedes qué es lo que dicen? Chicos, Igual puede haber bloqueo, ¿no, profe? Porque están acceder, para acceder están usando una variable compartida. Puede ser que ocurran casos excepcionales. puede ser algún caso muy, muy excepcional, digamos, pero es por eso que, bueno, después ya se implementaron los semáforos, que los semáforos también están basados en Dijkstra, y fíjense que los semáforos resuelven la mayoría de los problemas de sincronización. Ustedes van a ver ahora semáforos con Java, pero deben haber, los que están cursando el sistema operativo o investigación operativa, vieron que también existen los semáforos para los sistemas operativos, ¿o no? Y los semáforos ya es algo que ya, digamos, que ya está implementado, digamos, es un método de sincronización que ya existe. Fíjense, lo que le dice es que resuelve la mayoría de los problemas de sincronización entre procesos y forma parte del diseño del sistema operativo del lenguaje de programación concurrente. Un semáforo binario, ¿qué significa que sea binario? ¿Cuántos estados llega a tener? 2. 2, 0, 1 nada más. Es un indicador ese de condición que se registra si un recurso está disponible o no está disponible. ¿Estamos? Los semáforos se implementan con una cola de tareas de condición. Ya van a ver que cuando, por ejemplo, lo implementan a los semáforos en Java, se arma automáticamente una cola de tareas, digamos. Supongamos que tienen ustedes un solo recurso y hay tres que quieren acceder al recurso, digamos. Entonces supongamos que entran en orden, el 1, después el 2 y después el 3. Tiene que acceder primero al recurso. Si el 1, el 2 o el 3. Le dije recién. Si entra primero el 1, después el 2 y el 3, ¿quién toma primero el recurso? El 1 que no se respeta la política FIFO. Claro, entra el 1. Por eso le dice que se arma una cola de tareas.
Y detrás del el 1, que es el que tiene el recurso, digamos, que es lo que ustedes van a ver cuando tengan el subwipe. Y después, ¿quién después del 1, quién es el que va a ocupar el recurso? El que sigue en la cola en 2 sería. Sería el 2 y después el 3. En el caso de los servidores, ustedes pueden modificar la tarea. Es como que ustedes manden a imprimir, digamos, algo y vean que, no sé, ustedes largaron una liquidación del suelo y la liquidación tiene, no sé, 10.000 hojas y ustedes quieren largar 2 hojas únicamente. Ustedes pueden largar, pueden cambiar ese orden, digamos. Eso se permiten hacer en los sistemas que son servidores. ¿Estamos? Creo que Windows no permite eso. ¿Cuáles son las 3 operaciones que se permiten? En un semáforo, ¿qué operación se permite? Eso lo vieron ya. ¿Cuáles son las operaciones que se permiten? Inicializa. Inicializar sería 1. La otra operación, ¿cuál sería? Espera. El espera o el while. ¿Qué es lo que hace el espera o el while? Sería que en cola lo. ¿Tarea? Sí, en cola de tarea, pero eso es algo adicional, digamos. Lo que hace es verificar, digamos, el semáforo es binario en este caso, no estamos hablando que vale 0 o 1. Si vale 1, ¿qué es lo que significa? Si un semáforo vale 1, ¿qué significa? ¿Que el recurso está disponible o no está disponible? Sí está. Que si está disponible. Y 0 sería que no está disponible. Entonces, el while sería que verifica si está disponible. Y si está disponible, ¿qué es lo que va a hacer para poder ocuparlo? ¿Va a sumar o va a restar? Pone en 0 el contador. Claro, vale 1, va a pasar a 0, digamos. Y si está en 0, ¿qué va a hacer? El while no hace. Si está en 0, ¿qué es lo que hace? Supongamos que entraron otros 2, es como lo que yo le decía recién, digamos. Entró el 1, el 2 y el 3. Debe esperar. Lo pone en la cola de espera, el while. Y el signal, ¿qué es lo que va a hacer? Incrementa el contador en 1. Libera el recurso y lo incrementa en 1, digamos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace? Se fijan en la cola si ya fue atendido el 1, pasa a ser atendido el 2 ahora. Entonces, tienen las 3 operaciones. Inicializar, que usted tiene su semáforo binario, que pone el valor a 0 o a 1, según como lo inicialicen ustedes. Espera, que dice que si el semáforo es 1, entonces al semáforo lo pone en 0, o sea, suspende la tarea que hace la llamada y pone en cola de tarea. Y señal o signal, que si la cola de tarea está vacía, pone es igual a 1. ¿Estamos? Y si no, reanuda la primera tarea de la cola de tarea, que es lo que estábamos diciendo. Entonces tienen 3 operaciones básicas: inicializar, espera y señal, o while y signal. Y fíjense, tienen un conjunto de estados. Fíjense, ¿cuáles son acá los estados? Acá dice transiciones para el estado de espera, ¿no? De espera, ¿a dónde puede pasar? ¿Qué es lo que puede ocurrir? De espera, fíjense, ¿a dónde pasa? Cuando yo le hago un signal, Listo. pasa listo. Fíjense, estos son los posibles estados que ustedes pueden llegar a tener. Fíjense, cuando está listo, pues, ¿a dónde puede pasar? Cuando está listo, puede pasar a que se ejecute, digamos. En medio de la ejecución, puede pasar a que se suspenda. ¿En qué caso puede pasar de la ejecución a que se suspenda o a suspendido? Es lo que yo le decía recién, cuando estaban, por ejemplo, imprimiendo, y yo quiero imprimir una hojita y no esperar a que terminen las 10.000 hojas. ¿Qué es lo que hago? Está en ejecución, pero lo dejo en suspendido. ¿Estamos? Y de ahí en algún momento se libera y pasa de vuelta. Fíjense que de suspendido pasa a durmiente y de durmiente pasa listo. ¿Estamos?
Esto no vamos a ver mucho en detalle porque hay cuando vean los estados en Java, digamos, cuando veamos semáforos, digamos, de hilos en Java, yo creo que ahí, por ahí lo van a ver mejor cuando vean los diferentes métodos que pueden tener, digamos. Acá básicamente lo que le está diciendo es los posibles estados por los cuales pueden pasar, digamos, de estar esperando a estar en ejecución o a estar listo fíjense, cuando está listo y acaba, pasa suspendido. Y si está listo y como les decía recién, tienen el problema de que quieren mandar a suspender temporalmente, lo paso a durmiente. ¿Estamos? Y de durmiente, si yo imprimo mi hoja, ahí nomás paso a listo. ¿Estamos? Es una combinación, digamos, de diferentes estados que pueden llegar a tener. Ahora, ven que hay diferencia, porque este es un semáforo binario, ¿no? ¿Qué pasaría con un semáforo que tiene que no sea binario? No sé si lo trabajaron en el sistema operativo, semáforos que no son binarios. ¿Qué tipo de semáforos serían? Que tenga uno, ¿qué es lo que le dice? Que el semáforo valga uno, ¿qué es lo que le dice? Que está disponible el recurso, ¿eh? Que está disponible un recurso. Y si un semáforo vale 5, ¿qué ocurriría? ¿Cuántos recursos tienen ustedes? 5 recursos disponibles. Bueno, a ver, yo le hago una pregunta y esta es la pregunta típica, digamos, que ustedes lo van a ver después cuando vayan a hacer las simulaciones. Voy a un supermercado y en un supermercado tengo, no sé, 50 clientes y 3 cajeros. El semáforo, ¿dónde lo pondrían? ¿En los clientes que son atendidos o en los cajeros? En los cajeros sería. ¿Y cuánto en los cajeros? ¿Y ahí qué es lo que tendrían? Porque ahí hay varias formas de implementar, digamos, pueden hacer con un array de semáforo, digamos, que sería una forma. Y otra forma sería también hacer que el semáforo valga 3. Si yo al semáforo le digo que vale 3, ¿qué es lo que le estaría diciendo? Que hay 3 recursos disponibles. Que hay 3 recursos disponibles. Esto pasa, no sé si ustedes fueron ahora a la cola del supermercado, que fíjense que hay una sola cola y según se van liberando cada uno de los cajeros, los van llamando. Está bueno, entonces se aplicaría ese caso, digamos. Bueno, ya lo van a hacer ustedes cuando vayan a simularlo en Java y ya lo van a practicar un poco más. Entonces, la exclusión mutua dice, la operación espera se usa solo como procedimiento de bloqueo. Para una región crítica. Y la operación señal como procedimiento de desbloqueo de la región crítica. ¿Estamos? Entonces el white lo que va a hacer es el bloqueo y el signal el desbloqueo o liberar. Fíjense entonces, la forma más fácil, digamos, de hacerlo es colocar white, la región crítica y la señal. Ahora, ¿esto es correcto o no es correcto? Hacerlo, digamos, de esa forma, digamos, que es lo más sencillo que hay, digamos, con un semáforo. ¿Cuántos de ustedes no vieron que tienen un white y un signal? ¿Es correcto o no es correcto? A ver. Contesten, ¿qué puede pasar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es correcto o no es correcto hacerlo de esa forma? No, porque se pierden ciclos del procesador. Sí, yo no lo veía tanto por el tema de los ciclos, sino porque lo conveniente siempre es que la espera y el señal estén en 2 procedimientos aparte, digamos. ¿Estamos? Entonces, no sé si tengo proceso 1, proceso hasta un proceso 2, proceso N, digamos. La espera yo lo tengo en algún procedimiento por separado, igual que signal. Entonces, fíjense, dice, o sea, visto desde el punto de vista de programación no es conveniente. Dice, la espera y señal no se usan en un mismo proceso, sino que conviene usarlo en 2 procesos separados. Por eso es que la mayoría de los ejemplos que ustedes por ahí deben haber visto, casi siempre están en procedimientos separados, para que sea más prolijo de ver, digamos,
y para que sea más eficiente, digamos, por el hecho de que si ustedes tienen tienen varios procesos, lo tienen este, en procedimientos separados. Fíjense que yo acá tengo proceso P1, tengo la espera, y en proceso P2 voy a tener signal, o acá voy a tener bloqueo, y en proceso P2 voy a tener el desbloqueo. ¿Estamos? Y luego tengo P1 y P2, que ahí entran a competir entre sí. ¿Estamos? Todos conocen, o creo que ustedes deben haber escuchado el ejemplo de productor-consumidor, ¿no? ¿En qué consiste el ejemplo de productor-consumidor? ¿O de qué se trata? Lo que ustedes deben haber escuchado. ¿Lo escucharon o no, chicos? Era algo como que un proceso ingresa datos, podría ser dentro de un buffer, y después un proceso consumidor saca los datos de ese buffer. Eso es lo Bueno, que... ese es el ejemplo, si usted, porque es el ejemplo clásico de sistema operativo, digamos. Pero imaginemos de vuelta el ejemplo que yo le digo del supermercado. ¿Quién sería el productor y quién sería el consumidor en ese caso? El cliente, que sería un productor o sería un consumidor. Un productor. Consumidor. Y, ¿por qué? A ver. El cliente le resta el contador del semáforo en consumidores. Consume el recurso. En realidad no. El que consume el recurso es el cliente, es el productor, y el cajero es el consumidor, porque el consumidor es el que hace el proceso de atención, digamos, por eso consume los recursos que tiene el cliente. Supongamos que un cliente viene con 5 artículos, que creo que esa simulación la van a hacer después. Si un cliente viene con 5 artículos, entonces el cliente es un productor, digamos, porque él generó los artículos, digamos, y los cajeros serían el consumidor. Ahora, como para que nos quede un poco más claro, yo tengo, por ejemplo, lo que veíamos siempre el ejemplo que veían, que le pedíamos que haga la simulación, por ejemplo, eran el de los padres y el de los hijos. El de los padres que depositaban dinero y el de los hijos que sacaban dinero. En este caso, ¿quién sería el productor y quién sería el consumidor? ¿Los padres o los hijos? ¿Quién sería el productor? El productor, el padre que, bueno, produce el dinero y el hijo el que lo, consumidor, creo. Y ahí, ¿cuál es la variable, digamos, que ustedes tienen que sincronizar? ¿Tiene que haber algo en una variable que sincronicen o no? En el ejemplo ese del banco de los padres que depositan dinero y los hijos sacan dinero. Se sincroniza el dinero. Se sincroniza el dinero, digamos. Y lo que ustedes tendrán que sincronizar, digamos, en el while signal, lo que tienen que sincronizar es que el dinero, digamos, que ningún hijo puede sacar cuando un padre está depositando, ningún padre puede sacar cuando un hijo está extrayendo, ¿no? Por todo lo que vimos anteriormente, digamos. Entonces, hay dos procesos, P1 y P2. P1 produce datos que consume P2 y P2 almacena en algún sitio hasta que P2 esté listo para usarlo. Este es el ejemplo que ustedes decían del buffer. Bueno, voy a tener que crear las funciones poner y tomar, digamos, o escribir y leer, digamos. Tengo una función lleno. ¿Para qué me sirve la función lleno? Para saber si el buffer está lleno. Para saber si el buffer está lleno. ¿Qué significa que esté lleno? Y ya no se puede encontrar. ¿Tiene n elementos? Supongamos que yo le puse, no sé, que mi límite, no sé, de artículos que puede tener cada cliente es 5. Entonces, cuando llega a 5, entonces el buffer, entonces esa función llena se pone en true si el buffer está lleno, digamos. Y vacío, y la función es vacío, ¿qué va a significar? ¿Cómo está el buffer? Vacío. Vacío, o sea que ¿cuánto tiene que valer? Pero, 0. ¿No?
Bueno, entonces, fíjense en el ejemplo productor-consumidor. Yo tengo acá en un bucle. El loop es como una especie de while. Tengo el productor, produce X, mientras que esté lleno, va a hacer una espera. ¿Por qué hace una espera cuando produce, si está lleno? ¿Y porque ya no entran más cosas? Porque ya no puede obtener más, o sea, él quiere producir más recursos, pero no puede, digamos, porque está lleno, digamos. Como le decía el ejemplo, eran 5 y yo tengo mis 5 artículos, está lleno, digamos. Y luego, bueno, si no está lleno, o cuando salga acá del while porque ya no está lleno, puede poner, digamos, producir. Estamos, y ahí viene el fin del productor o el proceso productor. Luego tenemos el ejemplo del consumidor, y es al revés, digamos, mientras esté vacío, si está vacío acá el buffer, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es como cuando un hijo quiere sacar dinero y la cuenta del banco dice que tiene cero. ¿Puede sacar dinero o no? No, espera que depositen. Espera que deposite, entonces va a hacer la espera esta que depositen y luego después que espera toma y consume. ¿Estamos? Luego largo el productor y consumidor. Bueno, este es el ejemplo clásico del productor consumidor, digamos, y seguramente lo van a hacer. Bueno, ahora vamos a ver con dos. Bueno, poner y tomar usan el mismo buffer, entonces hay una exclusión mutua. ¿Se acuerdan qué era la exclusión mutua, no? ¿Qué era la exclusión mutua? La exclusión mutua era lo que yo definía en la región crítica. ¿Y qué es la exclusión mutua? ¿Qué era la región crítica? O la sección crítica. ¿Qué era la región crítica? ¿Era la porción de qué? ¿La porción de código que modifica las variables compartidas? Claro, la porción de código. Entonces, acá le dice que usan el mismo buffer. Buffer se refiere a la variable, digamos. En el caso del banco, es la cuenta del banco, digamos. En el caso del sistema operativo, puede ser la porción de memoria o la porción de disco. ¿Estamos? Entonces, ahí ustedes definen la exclusión mutua, digamos, donde uno puede acceder o no, digamos. Ambos procesos usan una espera ocupada cuando no pueden acceder al buffer, digamos. Vimos que esta espera ocupada puede tener problemas, digamos, porque fíjense en que es algo que constantemente están pidiéndole al procesador haciendo un while, digamos, en un bucle. Entonces, el problema del productor consumidor con semáforo, fíjense en que tengo otra variable, tengo el buffer común, bueno, tengo buffer que sería la variable que yo, no sé, la cuenta del banco, o el buffer que yo quiero del disco que quiero controlar, digamos, para la exclusión mutua, el acceso al buffer no lleno y no vacío. Entonces, lo mismo que habíamos visto antes, pero fíjense que acá tengo el productor que produce, luego tengo el while del acceso buffer, y luego tengo, fíjense, el while de no lleno y el while de si está lleno, ¿qué es lo que hace? Él está produciendo, digamos. Y me dice que está lleno, o sea que no sé, tenía para 5 recursos, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Si está lleno, ¿puede seguir produciendo o no? Al estar lleno no puede producir más. No puede producir más, digamos, o lo pondrá en la cola de espera, digamos, el while lo pondrá en la cola de espera. Entonces fíjense, si está lleno, fíjense que es lo que hace, libera el acceso al buffer, o se libera un recurso, luego hace espera no lleno, o un while de no lleno, y luego de vuelta hace un while de acceso buffer, ¿estamos? Entonces acá fíjense en que hace un signal y de vuelta hace un while de acceso buffer, digamos, de la misma variable. Crea el nuevo, inserta el nuevo artículo, digamos, o lo que esté produciendo, y luego hace un signal de acceso buffer. ¿Estamos? Fíjense que el consumidor funciona al revés.
el consumidor hace sistema vacío y de vuelta hace un signal de acceso buffer y espera acceso buffer. Esa parte es igual, digamos. Pero fíjense que estaban cruzadas, digamos, acá tengo espera no lleno y espera no vacío. ¿Y por qué yo creé acá un semáforo que se llama acceso buffer? ¿Por qué lo hice? ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá con este de semáforo acceso buffer? Fíjense que después lo inicializa en 1. ¿Pero qué es lo que está haciendo ahí? ¿Por qué tengo un signal de acceso buffer acá, un signal de acceso buffer? ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Por qué agregué, digamos, ese semáforo? Me gustaba complicarle la vida. ¿Por qué le agregamos? Chicos, porque está creando acá o está definiendo una especie de región crítica, digamos. Estamos entre ese acceso buffer y wide acceso buffer. Este espera no vacío. Ahí define una especie de región crítica. Y luego, fíjense, el semáforo. Ahora, ¿cuál es la alternativa, digamos, que es lo que veníamos diciendo? En vez de hacerlo con 2 recursos, ¿qué pasaría a hacerlo con n? El semáforo se inicializa con el número total de recursos disponibles, que serían con n. Espera y señal se diseñan para que se impida el acceso al recurso protegido por el semáforo. Y se obtiene un recurso, el semáforo se decrementa y se incrementa cuando uno se libera. Básicamente lo mismo, pero fíjense que acá cuando yo inicializo, ¿con qué inicializo? Inicializo como en el binario que se inicializaba con 1. No, ¿Con qué inicializo acá? con la cantidad de recursos disponibles. Con la cantidad de recursos disponibles. Si yo tengo 3 cajeros que pueden atender, ¿con cuánto voy a inicializar? Para el caso del supermercado que vemos, que estamos viendo, digamos. Si tengo 3. ¿Ah? 3, profe. Con 3. ¿Estamos? Y fíjense que el número suspendido lo pone en 0. Luego tengo el white, que hace lo mismo, digamos, white decrementa. Fíjense que el número suspendido lo incrementa. Y tengo un signal que hace lo mismo, digamos, el signal bueno, suspendido lo decrementa y si no hace es igual a S más 1, digamos, que es lo que hacía antes ya el semáforo binario. ¿Cuál es la idea, digamos? De que ahora lo mismo que ustedes vieron con un semáforo binario se puede hacer para un semáforo con n cantidad de recursos disponibles. ¿Estamos? Entonces, este ejemplo, generalmente en la práctica lo que les piden es que, para que practiquen nada más, es que este ejemplo del productor-consumidor que está acá realizado con con semáforo binario, si yo lo quiero hacer para n recursos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Fíjense, porque esta es la pregunta del, del práctico, ¿no? Seguro. ¿Cuánto acceso a buffer tendría? Si ya no tengo un solo cajero que atiende, tengo 3 cajeros, ¿cuánto acceso a buffer debería tener? Chico, ¿tendría uno solo o tendría 3? ¿No sería 3? Debería ser 3, igual que no lleno, no vacío. Pero ahí tienen que hacer el análisis ustedes, digamos. El productor, por ejemplo, ¿cuántos productores voy a tener? ¿O voy a tener un solo productor o voy a tener una array de productores? ¿O una array de consumidores? ¿O tengo que aumentar
en vez de estas variables comunes o semáforos comunes, digamos, hacer un vector de semáforo. ¿Cómo lo resolvería? ¿Cuál creen que sería más fácil de hacer? Vector de semáforo. Sería más fácil hacer vectores de semáforo, digamos, hacer todo esto acceso a buffer, no lleno, no vacío, en vez de definirlo como semáforo, pero acá no sé hacer de n cantidad para n cantidad de acceso, n de no lleno, n no vacío, digamos, para que ustedes lo vayan limitando, ¿estamos? Esto es algo con lo que seguramente van a hacer van a ver en la práctica, digamos. Como le digo, todo esto es solamente la introducción, digamos, para que ustedes ya se pongan a tono, porque ya entremos a ver en Java, digamos, cómo implementar semáforos, cómo implementar los hilos, herencia contraria, todo, ¿no? Bueno, el monitor, dice que son procedimientos que proporcionan el acceso con exclusión mutua a un recurso, a un conjunto de recursos compartidos por un grupo de procesos. Los procedimientos se encapsulan a un módulo que tiene la propiedad que solo un proceso puede estar activo. ¿Qué significa esto? ¿Lo vieron ustedes esto en el sistema operativo o no? La diferencia que hay entre un semáforo y un monitor. ¿Lo vieron o no? Recién lo estamos viendo. Bueno, el monitor, la gran ventaja que tiene es que todos los procedimientos implementan la exclusión mutua. O sea que si yo tengo un procedimiento que sea productor y otro que sea consumidor, yo puedo tener dos productores corriendo concurrentemente al mismo tiempo. Salvo que tengo una variable que se llama condition, que son las variables que hacen la sincronización. El monitor se puede ver como una sola valla alrededor del recurso. Muchos procesos pueden querer entrar en instantes de tiempo, pero solo se permite entrar un proceso a la vez. Puedo tener 5 productores y 10 consumidores, pero solamente voy a dejar entrar un productor y un consumidor, digamos, porque el procedimiento en sí ya tiene la exclusión mutua ya definida. ¿Estamos? La exclusión mutua ya está implícita y está implícita dentro de cada procedimiento, digamos. No proporciona un mecanismo propio para sincronizar tareas, entonces lo que se utiliza son lo que se llaman variables de condiciones. Las variables de condiciones son las que me permiten hacer la sincronización. Y después, si llegamos a ver, digamos, esa variable de condición funciona muy similar a lo que es los semáforos, digamos, tienen un propio white signal, digamos, para utilizar dentro de los procedimientos. ¿Está? Pero en sí mismo, digamos, la exclusión mutua en los monitores, ¿dónde está definida? Pregunta del final, ¿eh? ¿Dónde está definida la exclusión mutua en un monitor? En la entrada no sería, porque si no, no entra. ¿Cómo en la entrada? Digamos que sí o sí, o sea, el monitor deja entrar un solo proceso y cuando están los demás los duermen, ¿no? Claro, pero no, en realidad no es en entrada, serían los procedimientos. Los procedimientos ya tienen incorporada la exclusión mutua, ya la tienen definida. ¿Estamos? Entonces, como yo le decía, si yo disparo 5 productores, porque lo llamé al proceso 5 veces, se va a ejecutar uno solo a la vez, porque el procedimiento de productor ya tiene incorporado esa sincronización. Ahora, si yo quiero sincronizar y quiero hilar un poco más fino, lo que es obligatorio es que yo cree esta variable de condición. Que si nos queda tiempo, ya vamos a ver si llegamos a ver este año en Java, de cómo implementar monitores en Java, digamos. ¿No? Pero en sí el monitor es algo muy parecido a lo que es un procedimiento y sería como una unidad de Pascal o como una librería de Java, algo similar sería. Bueno, ¿cuál es la sintaxis? Fíjense, yo tengo monitor, pongo el nombre del monitor, declaro los tipos y los procedimientos. Y luego tengo procedimiento 1, procedimiento 2, hasta procedimiento M. Y luego inicializo el monitor. Y fíjense, cuando yo le pongo acá export, lo que estoy haciendo es estoy exportando los procedimientos. Entonces, al decirle que exporto, yo lo hago disponible. ¿Estamos? Es como cuando ustedes ponían USSRT en Pascal, por ejemplo, o utilizaban o le ponían alguna librería en Java. ¿Estamos? Y fíjense que para que yo pueda hacer una sincronización más fina, digamos, porque
Si no, ¿qué es lo que ocurriría? Yo tengo un procedimiento grande y yo quiero poder definir mi región crítica. Mi región crítica en un monitor, ¿cómo está definida? ¿O cómo puedo yo definir mi región crítica en un monitor? ¿A través de qué se definen? ¿A través de qué se definen, chicos? A través de esto, a través de la variable condición. Como te digo, la variable condición son muy similares, digamos, al while y al signo de los semáforos. ¿Estamos? Pero se usan específicamente para los monitores. Bueno, ya vamos a ver si van a tener práctica de esto en Java, depende de cómo estemos con los tiempos. Estamos terminando. Los mensajes dice que son la solución al problema de la concurrencia para la sincronización. Fíjense que todos los servidores, cuando ustedes van a consultar no sé, su correo electrónico o van a hacer alguna transacción a su banco, todo se hace a través de mensajes. ¿Estamos? Para hacer la sincronización. Necesita siempre de un proceso emisor y de un receptor. ¿Estamos? Supongamos que yo quiero, no sé, yo quiero entrar a mi correo electrónico. ¿Quién sería el proceso emisor y quién haría el proceso receptor en ese caso? ¿Quién sería el emisor? Chicos, ¿quién sería el emisor en ese caso? Si yo quiero entrar a mi correo electrónico. ¿Y el usuario es el emisor, no sería? El usuario. El usuario sería, ¿y el receptor? El servidor donde está alojado el correo electrónico. El servidor donde están todos los correos electrónicos. ¿Estamos? Fíjense, dice, ahí, y tiene que intercambiar información. ¿Estamos? Por eso están las operaciones básicas que son enviar mensaje y recibir mensaje. ¿Estamos? Fíjense que para que enviar, ¿qué sería en este caso? Si estamos hablando de programación orientada a objetos, sería un atributo, sería una clase. ¿Qué sería enviar? Es un método. Es el método y recibir es otro método. Y el mensaje son los parámetros que yo le paso adentro, digamos que no sé, será el usuario de ustedes, la clave de ustedes, ¿no? Para la implementación dice que el modo de nombrar los procesos, la implementación de los mensajes depende del modo de nombrar los procesos, del modelo de sincronización que yo haga y del almacenamiento y estructura del mensaje con el que vaya a trabajar. El modelo de sincronización, hay tres tipos que son los que vamos a ver ahora y después cuando vean la parte de proceso unificado, también lo vamos a ver por ahí un poco más en detalle. Primero hay un mensaje que son síncronos. Fíjense, en los síncronos dice que el proceso que envía solo prosigue su tarea cuando el mensaje ha sido recibido. O sea, el síncrono es cuando, para continuar, ¿qué es lo que necesita? La respuesta. La respuesta. Un ejemplo, imagínense que están en el final y le piden ejemplo de mensaje síncrono. ¿Cuál podría ser? Que ustedes sí o sí necesitan una respuesta. No, pero en realidad no necesitan una respuesta, sino que necesitan que se recibió correctamente, ¿no? Profe, puede ser un login, autenticación, estoy poniendo contraseña y yo pongo el método que envía la cadena y si no recibo, no entro, ¿no? No continúo. Bueno, pero acá, digamos, fíjense que está con línea de punto, ¿no? Si ustedes ingresan, no sé, ingresan su usuario, bueno, ahí continuamos. Fíjense, ¿cuál es la diferencia con el asíncrono? El asíncrono dice que envía un mensaje, sigue esa ejecución sin preocuparse si el mensaje se recibe o no se recibe. ¿Cuál es el ejemplo clásico del asíncrono? ¿A quién no El correo electrónico. Bueno, pero hay correo electrónico con acuse de recibo. El mail común, digamos, sería el asíncrono, que ustedes envían el mensaje, pero no saben si llegó o no llegó. ¿Y el síncrono cuál sería en ese caso?
¿Saben cuál es el acuse de recibo, no? El acuse de recibo es cuando ustedes envían un mail pidiéndole que le confirmen si lo recibieron correctamente o no. Fíjense. Y el tercero es el de invocación remota. Dice, el proceso que envía el mensaje solo prosigue su ejecución cuando ha recibido una respuesta del receptor. Entonces acá hay una sincronización. Este sería más el caso que ustedes mencionaban recién de, por ejemplo, cuando yo le pregunto a quiero ingresar con mi computadora, no sé, al servidor, entonces ingreso a mi usuario y acá el servidor me dice ingresó el usuario correctamente, entonces, y le muestra la opción, entonces acá le dice ingreso la opción A o no sé, retiro de cuenta y acá le dice cuánto es ingresar y se arma todo un bucle. Estamos entonces ahí de invocación remota, porque solo prosigue la ejecución cuando ha recibido una respuesta del receptor. El caso que yo le decía del correo electrónico con acuse de recibo, ¿sería síncrono o con invocación remota? ¿Cómo lo clasificarían ustedes? ¿Cómo lo pondrían ustedes? ¿Cómo definirían ustedes ese acuse de recibo? ¿Sería síncrono o de invocación remota? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, miren que nos vamos a quedar un rato más, ¿eh? Quedan 2 diapositivas, nada. ¿Cómo sería? En este caso sería síncrono, porque no es que la actividad sí o sí necesita, digamos, o sea, le envío un mensaje diciendo que lo recibió o que no lo recibió, digamos, pero no es que acá la computadora o el proceso que está acá a la izquierda sí o sí necesita de este acuse de recibo para seguir trabajando. ¿Estamos? Por ahí en este caso, por ahí es un poco más claro, digamos, porque ustedes pueden, por ejemplo, si ustedes no se loguean correctamente, no van a poder interactuar con el sistema. Digamos, ¿cómo van a sacar plata de su home banking si no interactúan? Estamos, si no les mostraron el mensaje de que habían ingresado correctamente. Entonces, para la sincronización del proceso, que esto van a ver que es idéntico para cuando van a manejar los métodos y el traspaso a través de mensajes. Hay 3 tipos, digamos, síncrono, cuando el proceso que envía solo prosigue su tarea cuando el mensaje ha sido recibido, por ejemplo, la llamada a un procedimiento. Asíncrono, cuando se ejecuta independientemente, es como cuando ustedes escuchan en la televisión, no sé, que le habla el presidente o le habla el gobernador y hablan y no, y digamos es asíncrono porque solamente él emite el mensaje y no sabe si después el mensaje fue oído o no. Y de invocación remota cuando hay una interacción entre ellos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? Ya queda el último tema. Fíjense, en el caso del interbloqueo, dice, el interbloqueo, una definición clásica es que dice, 2 o más procesos entran en un estado que imposibilita a cualquiera de ellos salir del estado en el que se encuentra. Entonces, el proceso P1 dispone tiene asignado el recurso 1 y solicita el recurso 2. Y el proceso P2 tiene asignado el recurso 2 y solicita el recurso 1. ¿Estamos? Entonces, es como cuando, por ejemplo, no sé, ¿qué ejemplo de su vida diaria puede decir que hay un interbloqueo? ¿Se da o no se da, ¿no? En su vida diaria? Chicos, esta es la última diapositiva. ¿Cuál sería el ejemplo clásico, digamos, en el que 2 o más procesos o cuál ejemplo se puede dar, digamos? Supongamos que ustedes quieren, no sé, quieren jugar a la Play y tienen su hermanito, ustedes tienen la Play y su hermanito tiene el joystick
y ninguno de los dos quiere entregar ni el joystick ni la Play. ¿Cuál de los dos va a jugar? Y nadie. Y nadie. Bueno, lo mismo pasa con los recursos. Si uno, no sé, es como que yo tenga el monitor y el otro tiene el teclado. Si los dos tienen un recurso, pero no quiere largar el recurso, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ninguno va a poder hacer uso, ¿no? Ese es un interbloqueo. Fíjense que acá también tiene un dibujito donde todos quieren cruzar al mismo tiempo, pero si todos quieren cruzar al mismo tiempo, alguien tiene que ceder, digamos. Por eso que están los semáforos.